subirá la voz. Por favor. Vamos a ver. Bueno, buenas tardes. Pedimos la colaboración porque es que no tenemos micrófono. Entonces, como no estoy en silencio, pues no vamos a poder entendernos. Así que os ruego que ayudéis a que aquí se oiga mejor lo que hablemos y lo que habléis. Y ya vamos a dar comienzo. Bueno, os doy las gracias a todos por estar aquí y también se las doy a Fernando por estar con nosotros, que hoy lleva un día ya bueno. Viene de Manzanares, como sabéis, y ahora ya le toca torear otros buenos miuras. Así que esperemos... ¿Tanto como miuras? Hombre, perdonad un momento, por favor. El símil lo utilizo porque le gusta la tauromaquia, no es más que eso. Bueno, que si me soltaran todos estos miuras al mismo tiempo iba a dejar de gustarme la tauromaquia rápidamente. Vamos a empezar, así que por favor, está en silencio que no se va a oír. Fernando Sánchez Dragó, aventurero sin par. Bienvenido a Tomelloso, que se honra en saludar a tan ilustre persona que hoy nos quiere acompañar. Los dioses de la lectura se han debido despertar al saber que aquí llegaba esta personalidad de las letras, de los libros, lleno de curiosidad, filosofía, erotismo, tauromaquia, libertad, mitología, historia, periodismo, identidad, en una palabra sola, las fuentes de la verdad. Los jóvenes de Tomelloso decimos con humildad sentirnos apabullados ante tu locuacidad. ¿Cómo hablas? ¿Cuánto sabes? Lo que pueden expresar las palabras en tu boca que no hay quien las pueda parar. Nosotros, estos manchegos, admiramos, ya verás, tu aventura, tu sapiencia y tanta complejidad que derrochas por el mundo en nombre de la verdad. Nosotros queremos darte, con cariño y buen humor, estos ripios que nos salen de dentro del corazón. Y además recomendarte que aunque no es Soria, ni China, ni Nairobi, ni Japón, ni Egipto, ni la Aconcagua, ni esto tampoco es Mahón, vente siempre a nuestra tierra, que es La Mancha, sí señor, la tierra de Don Quijote, la mejor obra de Dios. Muy bien. Oye, muy bien, muchas gracias, María Teresa, a ver un momentillo. ¿Dónde está María Teresa? María Teresa, ¿dónde está? González, María Teresa González, la directora del Centro Coordinador, acaba... Súbete aquí. Venga, sube. Ven aquí que hay una tentativa de eliminarnos cayendo por la rejilla esta. Es que queríamos tan alto y como esto tan improvisado y tan así. Bueno, si tienes algo que responder y si no empezamos a... Bueno, que conste que eso de que La Mancha es lo que dicen en este poemilla, ya lo sabía yo, y ya lo sabía yo hasta el extremo de que ese programa de radio que estoy haciendo ahora y que se llama El Mundo por Montera, quise que se llamase Desde un lugar de La Mancha. Y para que os deis cuenta de cómo son los políticos, cuando propuse este nombre me dijeron, ¿y qué va a decir Leguina? Se va a enfadar al ver que llamas a Madrid un lugar de La Mancha, y no me dejaron utilizar el título. A pesar de que esa frase pues es la piedra miliar, el kilómetro cero de la cultura española. Bueno, ahora van a empezar... Bueno, creo que esto es un coloquio, ¿no? Sí, tienen preparado aquí, bueno... Vamos a hacer una rápida nota biográfica. Por favor, levántate, que te oigan. Van a hacer una presentación después de la bienvenida. Por favor. Fernando Sánchez Dragó es el primer erudito reencarnado de la historia de Gárgolis y Avidis, de la España mágica, que se dejó caer inoportunamente en Madrid en 1936 por una confusión cuando él quería en realidad nacer en Soria. Desde su adulta infancia devoraba libros como Saturno lo hacía con sus hijos, aunque ninguna obra por el momento se ha rebelado contra él.
Comenzada así su absorción de conocimientos, prosigue en Madrid, donde estudia Filosofía y Letras. Temerario antifranquista que cansado... La policía. Temerario antifranquista que, cansado de estar en la cárcel, comenzó a buscar el dorado como un Land Rover perdido en plena sabana africana. Su vida ha sido y es un cosmos laberíntico de licenciaturas, nominaciones, obras, conferencias, ensayos, coloquios, debates, publicaciones, viajes y otras novas hacia el rojo en lucha constante contra el Minotauro. En este encuentro queremos que él sea Edipo y cada uno de nosotros la Esfinge. Antes que nada, para empezar este coloquio y para que tenga fuerza y valor ante el miedo que le dan todas las mujeres que estamos aquí, le queremos nombrar león de esta jornada. Bueno, como veréis, lo de que me reencarno es verdad. Esta vez me he reencarnado en león. En Madrid ya me llaman, hay quien me llama Reencarna Sánchez. Puedo recuperar recupero momentáneamente mi condición humana. Ellas se que habían preparado, bueno, unas preguntas, Sí, ellos como en Manzanares. pueden romper un poco el hielo y ya. Esperemos que sean distintas a las de Manzanares, Sí, para que si no se me tenga que repiten, repetir. Pues no lo dices que las has hecho ya y pasan a otra. Bueno, pues a ver, venga. Dispara. Hemos leído en tu libro Las fuentes del Nilo que haces al principio dedicas el libro a la gente que se encara con su Minotauro. ¿Has vencido tú a ese Minotauro? No, no lo he vencido, estoy peleando con él. Hombre, quiero decir que, así para ponerme un poquitín pedante, que el deber de un ser humano al nacer es transitar a lo largo de un camino de perfección, eso que nuestros místicos llamaban un camino de perfección, y que termina en el momento de la muerte, y a lo mejor ahí empieza otra cosa, o no empieza, que no sabemos lo que es. Entonces, bueno, hay que ser un poquito más altos, un poquito más hondos, un poquito más anchos, un poquito más extensos al morir que al nacer. Hay que haber crecido un poco. Y para crecer, pues hay que luchar contra las fieras que llevamos dentro. Ese es el simbolismo de la lucha de Teseo contra el Minotauro, lucha en la que, por cierto, hace falta una mujer que te ayude, hace falta un hilo de Ariadna, porque si no, el Minotauro te derrota sin duda alguna. Bueno, y el símbolo de esta lucha con el Minotauro es alcanzar el centro. En el centro de uno mismo, que es donde radica la clave de nuestro posible camino de perfección, pues ahí hay un minotauro, ahí hay un monstruo, que en cierto modo coincide con esos monstruos del subconsciente de los que nos habla el psicoanálisis, y hay que enfrentarse a ellos y derrotarlos en su terreno, y entonces ya cuando uno está en posición del centro, empieza como un agujero negro de la galaxia, como un meteoro, empieza a expandirse en todas las direcciones. Y bueno, yo creo que toda persona que aspira a ser un poquito mejor al morir que al nacer está en lucha permanente con ese Minotauro, y las escasas personas que logran derrotar al Minotauro se convierten en semidioses, se convierten en héroes, pues como lo fue Teseo, como lo fue Hércules, etcétera, etcétera. Ahora queremos plantearte una serie de dualismos para que nos digas los que te sugieren. Esto es casi el test Brevemente, de sí, como psicoanálisis. Por no repetir, decían las preguntas que a lo mejor se han hecho en Manzanares, que puedan ser más tópicas, pues plantearlo por otra manera, ¿no? Muy bien, me parece muy bien. Bueno, pues el primero es robótica, humanismo. Robótica, humanismo. Bueno, humanismo me sugiere antigüedad y robótica me sugiere futuro. Y creo que el mundo del futuro, en la medida en que va a ser un mundo de robots, ya no va a ser un mundo hecho a la medida del hombre, ya no va a ser un mundo humanístico. Dudo mucho de que todos vosotros y todos nosotros, las personas que estamos aquí, tengamos un hueco en ese futuro. Es posible que la humanidad tenga un futuro, es posible que no. Yo soy un pesimista, soy un optimista en mi vida individual, pero soy un pesimista, lo he dicho esta mañana en Manzanares, en lo que se refiere a la historia, en lo que se refiere al destino de la humanidad. Quizá no soy tan pesimista como para creer que va a llegar el fin del mundo, pero desde luego creo que estamos en una encrucijada peligrosa, precisamente por culpa de la robótica. Creo que nos estamos enfrentando a un futuro en el que, si el hombre sigue vivo, ya no será el tipo de hombre que somos nosotros, ya no será el tipo de hombre que hemos ido conociendo a lo largo de la historia, el tipo de hombre que pintó las Meninas, que escribió el Quijote o que compuso la Novena Sinfonía. Y a mí la verdad es que la robótica como futuro no me interesa lo más mínimo, y prefiero, en la medida en que ello sea posible, pues ser
un campesino de los campos de la Mancha, por ejemplo, a ser un ejecutivo en ese mundo robótico que se avecina. Gárgoris y Avidis. Una maldición, eso lo que me evoca es una maldición. Todo escritor, creo yo, todo escritor que alcanza éxito con algún libro, y yo, pues, sea bueno o sea malo ese libro, que eso lo decidirá la posteridad, porque el único crítico con mando en plaza es la posteridad. Eso, cuando un libro rebasa ese listón de 400 o 500 años y hay gente que todavía sigue interesada en leerlo, como sucede con el Quijote, que es el prototipo de libro por antonomasia, pues solo la posteridad lo puede decir. Y entonces el Gárgolis y Avidis para mí se ha convertido en una cruz que llevo a cuestas, en una especie de maldición. Yo escribí ese libro a fondo totalmente perdido, nunca pensé no ya que pudiera tener éxito, sino ni siquiera que pudiera publicarse. 4 volúmenes publicados en aquel momento sobre temas que en aquel momento eran temas pues muy raritos, la gente apenas había oído hablar de ello, escrito en un idioma difícil porque quiere ser un idioma rico, y además pues libro caro, aunque solo sea por su volumen. Yo sabía perfectamente que según las leyes del marketing editorial ese libro no podía ni siquiera publicarse, y de hecho la historia editorial del libro es muy curiosa, porque yo cuando terminé el libro, que lo escribí durante 5 años, ya digo que a título a fondo absolutamente perdido, no pensé jamás que se publicara, lo llevé para ver si sonaba la flauta por casualidad a un editor, a Alianza Editorial, cuyo director es Javier Pradera, íntimo amigo mío, que había estado 4 veces conmigo en la cárcel en la época de Franco, etc. Fue muy curiosa para que veáis en qué medida hoy día la literatura, que recurriendo a una frase célebre del Quijote, siempre había sido milagro y no industria, ahora la literatura se está convirtiendo totalmente en industria. Yo llevé ese libro, que era así de alto, pesaba 11 kilos en canal, y lo sé porque como fue un libro itinerante, fue un libro nómada, fue un libro que yo fui redactando en diferentes lugares del mundo, pues lo tenía que llevar siempre en la mano, no lo podía entregar en la taquilla de facturación de los aviones por si me lo perdían, y pesaba 11 kilos. Entonces deposité esos 11 kilos encima de la mesa de Javier Pradera, que se quedó horrorizado al verlos y me dijo, literalmente me dijo: Fernando, ¿eso qué es? ¿Un libro o una catedral? Y yo le dije, ¿en qué sentido lo preguntas? Y él me dijo, no en el sentido del tamaño, como yo había pensado en un principio, sino en el sentido de si podemos publicarlo quitándole piezas, o si tenemos que respetarlo como se respeta una catedral, de la cual pues no se puede mover ni la más mínima piedra. Yo dije, no, esto es como una catedral, no se le puede quitar ni una coma. Y entonces, a pesar de ser Alianza, una de las editoriales económicamente más potentes del país, me dijo, nosotros no tenemos dinero para publicar un libro de estas dimensiones. No vio ni una sola página. Y entonces dijo, llévaselo al cura Aguirre, después duque de Alba, y que dirigía entonces la editorial Taurus. Se lo llevé al cura Aguirre, y el cura Aguirre se lo quedó, es el único editor que se quedó este libro, y me lo devolvió a los 3 días con una frase muy seca, diciendo, esto no es un libro para un editor, es un libro para una fundación. Y ya hice una última intentona, se lo propuse a Jaime Salinas, que entonces dirigía, hijo del gran poeta Pedro Salinas, que entonces dirigía la editorial Alfaguara. Y entonces Jaime, por teléfono, sin ver ni siquiera el libro, a pesar de que todos eran amigos míos y sabían que en cualquier caso el libro sería mejor o peor, pero no sería el libro de un idiota, porque me conocían. Me dijo, bueno, pues mira, nosotros solo tenemos 3 editoriales, 3 colecciones, una de libros infantiles, tu libro no es un libro infantil, otra de tesis doctorales, tu libro no es una tesis doctoral, y otra de novelas, tu libro no es una novela, y no lo podemos publicar. Y dije, bueno, y me ofrecieron un puesto en la Universidad de Fez, y allá que me fui tan contento, y estando en Fez vino un amigo mío que tenía una pequeña editorial de libros de poesía, Jesús Munarriz y Perión, y vino como amigo, pues, como turista, pues para ver Fez, se quedó 8 o 10 días en mi casa, yo estaba dando los últimos toques al libro, me lo pidió, se lo presté, lo leyó en 2 noches y me dijo, te lo publico íntegro. No me dio ni un duro, y dije, bueno, pues públicalo, y pasó lo que pasó. Y a partir de ese momento, bueno, pues no sé, yo soy una persona que de repente me llama un fabricante de paños de Sabadell para proponerme que hagamos camisetas con Gárgolis y Avidis escrito así en forma semicircular en la camiseta. O en otra ocasión me llamó el dueño de una discoteca de Valladolid que quería llamar Gárgolis y Avidis a la discoteca, y cosas así. Así que yo Gárgolis y Avidis lo entiendo más bien como una maldición que me persigue, como la maldición de Tutankamón, y procuro liberarme de ella en la medida de lo posible, pero en fin, hasta ahora no lo consigo, la llevo al cuello, y doquiera voy me preguntan por Gárgolis y Avidis como habéis preguntado vosotros. Claro, Toros y fútbol. Mira, toros y fútbol lo que me evoca es libertad, liberalismo, que aquellas personas a las que les guste el fútbol vayan al fútbol sin que nadie se meta con ellas, y que aquellas personas a quienes nos gustan los toros podamos ir a los toros sin que por ello nos llamen poco menos que nazis. Los toros son un espectáculo de honda cultura, son un espectáculo, como ya he señalado esta mañana en Manzanares, que no divierten a nadie, pero que interesan a todo el mundo. No se puede permanecer indiferente en una corrida de toros, porque lo que está pasando allí no es un juego, no es una diversión, no es un deporte, como pueda serlo el fútbol, y en ese sentido creo que, aparte de otras consideraciones, los toros son un espectáculo que educa a la gente.
es un espectáculo que educa a la gente porque es un espectáculo individualista. Uno puede ser aficionado o no a un determinado torero, pero si ese torero lo hace mal, el público implacablemente le pita, y si el torero que no es tu torero lo hace bien, el público implacablemente le aplaude, cosa que no sucede en los estadios de fútbol. En los estadios de fútbol uno es forofo de un equipo de fútbol y automáticamente lo único que quiere es que ese equipo gane, y tanto si lo hace bien como si lo hace mal, aplaude a su equipo y pita al equipo contrario. Esa ecuanimidad, ese equilibrio en el juicio que tiene el espectador de toros no lo tiene el espectador de deportes. Por eso yo creo que en general, para el funcionamiento democrático de una sociedad, los toros son una escuela de democracia y el deporte no lo es. En el deporte además hay un ingrediente de mecanicismo que no existe en el fútbol. En el deporte pues casi todo es juego de músculos, en los toros no, en los toros es juego de cabeza. A mí me ha llamado siempre la atención que los toreros, que suelen ser personas incultas y a menudo personas analfabetas, pues porque son gentes que por lo general proceden de un medio rural muy humilde, sin embargo no he conocido nunca un torero que no fuera inteligente. Para torear hay que ser inteligente, y en cambio para jugar bien al fútbol no. He conocido muchos futbolistas que eran unos verdaderos cabestros. Entonces yo personalmente, en la alternativa entre toros y fútbol, opto por los toros, pero vamos, creo que no debe plantearse esa alternativa, y creo que los unos y los otros tienen derecho a la vida y los unos deben respetar a los otros. España y Europa. Bueno, ahí entramos en el mundo de los opuestos, porque España no es europea. España es un barco, basta mirar el mapa, que está dando el trasero a Europa y que está mirando con la proa a África, con la popa y con el estribor y con babor a América y a Oriente. Este es un país en el cual todo lo que ha sucedido en su historia, o casi todo lo que ha sido aceptado por el pueblo llano español, nos ha venido o por el Mediterráneo, o por el Atlántico desde América, o por el estrecho de Gibraltar. Y en cambio todo lo que nos ha venido cruzando los Pirineos, los hemos recibido a palos, ya fueran romanos, ya fueran franceses o ya fueran ingleses. Entonces, bueno, lo contaba también esta mañana en Manzanares, pero me parece que es inevitable repetirlo. Yo en este sentido tuve el año pasado una experiencia muy curiosa, porque los políticos se creen que el pueblo español es un pueblo europeísta, que el pueblo español es un pueblo que está muy contento de haber entrado en Europa, y nos han vendido la historia de Europa de una forma absolutamente falsa. Hemos entrado en un mercado común, nada más, punto. Hemos entrado en un mercado que puede ser bueno o puede ser malo para las importaciones y para las exportaciones. Habremos aumentado o no habremos aumentado el círculo de posibles compradores de nuestros productos, pero donde no hemos entrado es en una entidad cultural. A mí me envió el Diario 16 el día 31 de diciembre y 1 de enero del año pasado, en unión de otros escritores, a tomarle el pulso a Europa el día en que España entraba en el mercado común. A cada escritor nos tocó una ciudad diferente de las principales ciudades europeas, y a mí me tocó la ciudad de Berlín. Entonces, absolutamente todas las personas con las que hablé en Berlín, muchas de ellas naturalmente eran alemanas, pero en fin, también había turcos, italianos, en fin, inmigrantes de otras partes de Europa. Todas las personas con las que hablé y les pregunté qué opinan de la entrada de España en el mercado común, me contestaron en términos puramente económicos. Pues nos parece muy bien, porque así aumenta la capacidad del mercado, aumenta en 35 millones de consumidores, etcétera, etcétera. Y en estas cosas puede ser que tengan razón, puede ser que no la tengan. Yo no soy economista, supongo que la cosa tiene sus pros y sus contras, pero que nos engañen diciendo que hemos entrado en una especie de idea filosófica del mundo, una especie de visión del mundo, en una especie de gran academia de las artes, eso es una mentira colosal, entre otras razones porque en España no necesita entrar en Europa, porque España ha hecho Europa. Lo que hoy llamamos Europa es una cosa que se forja en el Renacimiento, y se forja incluso con los límites actuales de los países. Las nacionalidades europeas surgen al calor del Renacimiento en su mayor parte. Curiosamente, la última de ellas es Italia, que hasta la época de los Carbonarios, en el siglo pasado, no se constituye como nación, y el Renacimiento existe gracias a los árabes y a los judíos españoles, gracias a la Escuela de Traductores de Toledo. Como sabéis, o por lo menos como deberíais de saber, todo el saber clásico de la antigüedad grecolatina se pierde al llegar los siglos oscuros de la Edad Media. Y entonces son los sabios judíos y árabes que se reúnen en la Escuela de Traductores de Toledo y que recíprocamente con los sabios cristianos retraducen primero al árabe las obras de Platón, de Aristóteles, de la antigüedad grecolatina, y gracias a esa retraducción al árabe, que después en la Escuela de Traductores de Toledo se traduce también al latín y posteriormente a las lenguas romances, vuelve a entrar la cultura grecolatina a través de la península ibérica traída por los árabes en Europa, y gracias a eso surge el Renacimiento y gracias a eso surge lo que llamamos Europa. Por lo tanto, decir que hemos entrado en Europa es una paletería. Ese cartel que se ve ahora por muchas partes de España cuando estás entrando en un pueblo, que ves tal pueblo y luego pueblo europeo o municipio de Europa, eso es una paletería porque hemos estado siempre ahí, y a veces llega a extremos realmente ridículos, como cuando te vas a Melilla y entras en Melilla viniendo desde la parte marroquí, entras
estás en Melilla viniendo desde África y te encuentras con un cartelón que dice Melilla, ciudad europea. Pero por el amor de Dios, ¿cómo se puede decir que Melilla es una ciudad europea? En la Europa cultural, en esa Europa que nos están vendiendo desde el poder, hemos estado siempre. Y la otra Europa a mí me importa poco. Pero la económica, porque no me interesa la economía, porque la economía pues es asunto de otras personas, a mí me ha aburrido siempre hacer números. Y además no solo se vive de pan. Pero en fin, a lo que iba. Yo el año pasado, irritado, seguramente muchos de vosotros oiríais la historia porque tuvo bastante difusión por los medios de comunicación, irritado por el ingreso de España en el mercado común, envié un telegrama la noche previa al ingreso, al 1 de enero, es decir, la noche del 31 de diciembre, pidiendo el Estatuto de Apátrida al Ministerio de Justicia, envié el telegrama, pues porque no quería ser europeo. Bueno, entonces esto naturalmente, bueno, ni que decir tiene que además de irritado, estaba un poco bebido, porque era la noche vieja, estábamos con amigos, estábamos tomando copas, etc. En fin, fue una de esas gracias, pues igual que irse a tomar chocolate con churros a San Ginés a las 5 de la mañana. Entonces envié el telegrama, y cuál no sería mi estupor cuando al día siguiente empezaron a movilizarse alrededor de este telegrama, no solo todos los medios de comunicación, sino, en fin, personas, algunas del pueblo llano y otras de las alturas, que me llamaban interesadísimas por el asunto y que me propusieron la creación de una agrupación que efectivamente se ha creado y que yo momentáneamente presido, aunque he presentado ya 40 veces la dimisión, porque a mí no me gusta presidir nada, que se llama Agrupación de Comunidades Ibéricas para la salida de España y Portugal del mercado común. Lo de Portugal es esencialmente importante porque realmente en Portugal tuvo mucho más eco todavía que en España este telegrama mío, y me llamó por teléfono desde Portugal, vamos, entre otras personas, los más preclaros intelectuales, ya sean cineastas, ya escritores, ya pintores de Portugal, pidiéndome ingresar en esta comunidad, salir de Europa, y en fin, entre estas gentes pues había gentes desde extrema derecha hasta extrema izquierda. Bueno, pues a raíz de todo esto, que era lo que os quería contar al principio, me llamó Iñaki Gabilondo al programa aquel que hacía en la SER con el sermómetro, ese aparatito con el cual se medían las respuestas de los oyentes, es decir, se planteaba una hora de debate y luego se formulaba una pregunta a los oyentes y desde todos los rincones de España llamaban al sermómetro que iba tomando el muestreo. Bueno, pues después de una hora de debate muy duro, porque la pregunta que se planteó a través del sermómetro de Iñaki Gabilondo no era ¿le parece a usted bien la entrada de España en el mercado común o no? Lo cual era una pregunta sin demasiada guerra, ni garra. La pregunta era ¿se siente usted europeo o anti-europeo? Bueno, pues después de una hora de debate y ante el estupor de todos los presentes en el estudio, yo veo que Iñaki Gabilondo casi se desmaya aquel día, lo pálido que se puso, pues el resultado final del cómputo fue que un 58% de españoles, esto después de 25 años de lavado de cerebro colectivo, porque el lavado de cerebro con el mercado común no es una cosa de democracia, empezó en los remotos fastos franquistas ya con Ullastres, después de 25 años de lavarle todo el mundo el cerebro al pueblo, a los pueblos españoles con la idea del mercado común, un 58% dijo que se sentía antieuropeo. Y el muestreo era muy amplio, era un muestreo muy representativo porque llamaron 7.000 y pico personas, eso que es una cifra superior a la que se utiliza incluso en las encuestas preelectorales. Y era muy curioso ver la extracción del voto por regiones, porque prácticamente toda España votó en contra de Europa, menos Cataluña, pero en Cataluña estuvieron las cosas casi en tablas, porque hubo 4 o 5 votos de diferencia, sobre un total de 700 o 800 y pico. Cantabria, que también votó a favor de Europa, y Galicia, cosa que me sorprendió bastante, pero ya se sabe que los gallegos son muy suyos, y Castilla. Tanto Castilla la Vieja como Castilla la Nueva. Fueron las únicas regiones que votaron a favor de Europa. Todo Levante, toda Extremadura, toda Andalucía, toda Canarias, toda Asturias, todo el País Vasco, todo Aragón votó en contra. Bueno, en Castilla hubo una excepción, pero supongo que ahí pesó decisivamente el hecho de que yo fuera arte y parte en el coloquio, que fue Soria. Soria votó numantina y abrumadoramente no a Europa. El pueblo de Madrid también, dos de mayescamente, votó no a Europa, pero lo de que la mancha de Don Quijote, la mancha de los miramamolines y gigantes detrás de la realidad más aparente, votara que sí a Europa, no dejó de producirme cierta perplejidad y quizá alguno de vosotros consigáis explicarme por qué votasteis que sí a Europa. Queríamos pedirte que fueses un poquito más breve en esta parte. Es por dar más tiempo a que pregunten también luego ellos cuando Queríamos decir a todos que si tenéis algo que preguntar lo hagáis, que no estemos hablando solo aquí nosotros. Bueno, pues ahora te contestaré sí o no como Cristo nos enseña. No es eso. No, venga, pregunta. ¿Gabinete González o el Olimpo? ¿Hay alguna diferencia?
Repítela, que no tengo voz. No, he preguntado que si hay alguna diferencia ¿Entre qué? entre Felipe González y el Olimpo. Política y cultura. Bueno, ahí volvemos a entrar de forma todavía más drástica que en lo de España y Europa en el mundo de los opuestos, no de los complementarios. Entre todos los oficios o los representantes de oficios con los que yo me he ido topando por el mundo, ninguno tan inculto como el político. Por supuesto, hay excepciones. Por ejemplo, si tenemos que buscar excepciones en un país como este, bueno, pues se cabría citar el nombre de Areilza, cabría citar el nombre de Raúl Morodo, cabría citar el nombre de Jerónimo Saavedra, por citar el de un jefe de gobierno autonómico, pero realmente a los extremos que llega la incultura en los políticos, solamente se pueden conocer esos extremos hablando con los políticos. Por ejemplo, los políticos son en estos momentos los principales culpables de algo tan grave como es el deterioro del idioma. El idioma se está perdiendo el castellano, y se está perdiendo porque toda época tiene sus ventajas y sus desventajas, ninguna es absolutamente blanca o absolutamente negra, y la época de Franco por lo menos tenía la ventaja de que los políticos estaban amordazados y no salían por televisión. Con esto de la democracia los políticos salen por televisión, empiezan a decir esas barbaridades que dicen de a nivel de conllevar de alguna manera, etcétera, 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 y la gente, pues el pobre campesino que está allí metido en su aldea y que ve a través de la televisión cargados de prestigio a estos padres de la patria que se dirigen a ellos y que dicen a nivel de, empiezan también a decir a nivel de, y dentro de poco pues yo no sé qué lengua se va a hablar en este país por culpa de los políticos. En fin, desde luego, cultura y política son dos cosas que están abiertamente reñidas, y en este momento lo que está haciendo, y no me refiero al PSOE, me refiero en general a todo lo que está sucediendo desde hace bastantes años en España, toda la aparente cultura que se le da al pueblo es una cultura mentirosa, es una cultura electoralista, es una cultura para cazar votos. No se trae, cuando se lleva un concierto rock financiado por el ayuntamiento, financiado por los poderes públicos, es decir, por el dinero del contribuyente a un pueblo, eso no es hacer cultura. El concierto rock, como todas las formas de cultura, o sobrevive por sí mismo o no tiene por qué sobrevivir. Todo lo que sea un apoyo de subvenciones, sobre todo en una época de crisis cultural como es esta, me parece verdaderamente dañino para la gente. Y, por ejemplo, pues no sé, llevar a Plácido Domingo a cantar el Otelo de Verdi al estadio Vicente Calderón, eso es engañar a la gente, porque una ópera no se puede oír en un estadio, una ópera no se puede oír a través de un micrófono, una ópera hay que oírla en un teatro especial, con unas condiciones acústicas especiales, y que directamente desde el pecho, desde la garganta del cantante, llegue la música a los oídos del espectador. Lo contrario es panem et circenses, lo contrario es despotismo ilustrado, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Idealismo y desencanto. Idealismo y desencanto, hombre, son dos cosas reñidas. Yo creo que si ha surgido el desencanto no son por los motivos sociológicos que generalmente se aducen, bueno, pues que todos creíamos que en el momento en que se muriera Franco y llegara la democracia íbamos a ser más altos, más ricos, más guapos, que si uno estaba casado una estaba casada con un individuo que se emborrachaba y le pegaba, pues ya iba a volverse abstemio de la noche a la mañana, o que si uno estaba casado con una señora gorda y con bigote, pues se le iba a caer el bigote y iba a adelgazar también a la mañana siguiente. Entonces yo no creo que el desencanto se haya producido por eso. El desencanto se ha producido por la pérdida de ideales absoluta que hay entre la gente joven. Esta mañana lo decía también en Manzanares, a mí, bueno, que trato mucho a los jóvenes, pues porque me siento coetáneo de ellos, porque la edad de una persona no es la edad que tiene su carnet de identidad, sino la edad de cómo ha nacido. Hay gente que nace joven y muere joven, y hay gente que nace vieja y muere vieja. Entonces a mí mis generaciones de coetáneos se me van quedando siempre viejas, y yo salto de generación hacia atrás, y entonces yo me he movido toda mi vida entre personas que tienen entre 18 y 30 años, grosso modo. Entonces yo, hablando con las gentes que en su carnet de identidad, y no solo en su cabeza, como es mi caso, tienen en estos momentos de 18 a 30 años, me sorprende la falta, no ya de ideales, que es una palabra más alta, sino la falta de una vocación. En mi época, la mayor parte de los chicos que estaban en un colegio, que estaban en la universidad, tenían una vocación, querían ser algo. Unos querían ser escritores, o querían ser pintores, o querían ser artistas, y otros pues querían ser notarios, o querían ser periodistas, o querían ser, en fin, o querían ser abogados. Pero ahora realmente han desaparecido las vocaciones. Y la Iglesia se queja de que han desaparecido las vocaciones sacerdotales. No solo han desaparecido las vocaciones sacerdotales, han desaparecido toda clase de vocaciones. Y yo creo que es esa la verdadera causa del desencanto. Cuando uno quiere hacer algo en la vida, cuando uno siente dentro de sí el impulso de hacer algo y lucha por ello, no puede estar nunca desencantado. Y me imagino que esto no es, por supuesto, culpa de los jóvenes, sino culpa de la sociedad que les rodea, una sociedad donde es infinitamente más fácil manifestar la no creatividad que la creatividad. Comunicación y expresión. Que bien os lo sabéis. Bueno, eso es uno de mis caballos de batalla. Yo creo que uno de los falsos manitús, de los falsos dioses que en estos momentos se nos proponen, es el de la comunicación. La comunicación no conduce a ninguna parte. Estar muy informado sobre una cosa no quiere decir conocer mejor esa cosa.
las cosas se conocen mejor de forma ambigua, de forma oscura, de forma que tengas que luchar por ella. Quiero decir, por ejemplo, que el conocimiento que tuvo Marco Polo de lo que era Asia, a través pues, de ese viaje a trancas y barrancas que realizó en su época, le sirvió para adquirir muchos más conocimientos de los conocimientos que hoy pueda adquirir un turista yéndose con toda clase de información preparada por el tour operator en el bolsillo a la India o a China. Entonces no creo mucho en la información. Por otra parte, yo creo que la comunicación entre los seres humanos es algo, bueno, entre los seres humanos o los seres de cualquier tipo, es algo que en puridad no existe, es algo que solamente se alcanza nunca a través de los medios de información, nunca a través de la cultura, nunca a través de la erudición, se alcanza a través de la pasión, se alcanza a través del amor, del odio, de la amistad, del sexo, en fin, de todas esas cosas que provocan entre los seres humanos cortocircuitos momentáneos de comunicación. Pero fundamentalmente lo que un ser humano puede hacer es expresarse, y sobre todo lo que un artista busca es expresar su propio mundo y proponérselo a los demás para ver si esa expresión de su mundo coincide en algo, en poco, en mucho o en nada con la expresión que esa otra persona que le está leyendo, que le está mirando, que le está escuchando, lleva dentro de sí. Por lo tanto, creo que la expresión es lo propio de los artistas y la comunicación es una entelequia que mejor haríamos en borrar de la faz de la tierra. Y ya para terminar esta serie, machismo, feminismo. Pues mira, ni machismo ni feminismo. Ya sé que la mayor parte de la gente cree que yo soy un machista horroroso y además, bueno, pues yo os aseguro que eso es falso. Yo no soy ningún machista horroroso, es más, yo me considero el hombre menos machista de España, y desafío, y siempre he desafiado a cualquiera de las mujeres que dicen que yo soy machista a que pasen una noche de amor conmigo para convencerse de que soy el hombre más feminista de España. ¿A qué se debe esa fama de machista? Bueno, me pregunta que si no soy machista, ¿a qué se debe esa fama de machista? Bueno, en líneas generales te contestaré que una de las cosas más desagradables, si no la más desagradable que entraña el éxito, la popularidad, la fama, todas estas cosas, es que continuamente falsifican tu imagen los llamados medios de comunicación, precisamente. Yo te aseguro que casi todo lo que vosotros podéis haber leído en la prensa o escuchado en la radio o visto en televisión sobre mi persona es falso. Lo bueno y lo malo. Generalmente se ha hablado de mí más a menudo bien que mal, pero también cuando se ha hablado bien, todo lo que estaba diciendo era mentira. Entonces, esta falsificación de tu propia imagen, que se produce minuto a minuto y que llega realmente un momento en el que te miras al espejo y dices, bueno, pues ¿dónde estoy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Por qué dicen esto de mí? Es muy desagradable. Entonces, eso es un producto de esa imagen creada por los medios de comunicación y es también un producto de la falta de sentido del humor de las feministas. Bueno, para mí lo más importante en la vida es el sentido del humor, más que la inteligencia, más que la belleza, más que cualquier otra cosa. Para que yo empiece a considerar a un ser humano digno de mi amistad, tiene que demostrarme que tiene sentido del humor, porque bueno, yo creo que tengo mucho sentido del humor, y el sentido del humor, por supuesto, consiste en saberte reír, sobre todo de ti mismo, y en no tomarte nunca en serio a ti mismo. Y yo voy por la vida así, y yo soy un discípulo de los hermanos Marx, no soy un discípulo ni de Platón ni de Aristóteles, soy también discípulo de esta gente, pero en menor medida. Mi verdadero filósofo, mi verdadero maestro es Groucho Marx. Entonces, cuando te metes con una persona, generalmente esas personas, sobre todo en un país como España, donde hay bastante sentido del humor, que esa persona tiene sentido del humor y no pasa nada, y todos estamos acostumbrados pues a esas reyertas verbales de taberna que son tan graciosas y donde se llaman perros judíos o no judíos los unos a los otros y no pasa nada. En cambio, los grupos como los comunistas o como los propios judíos o como las feministas, que son grupos minoritarios en el seno de una sociedad y que se sienten acosados por esta sociedad, a menudo de forma injusta, porque a menudo en realidad es una postura victimista que toman a priori, bueno, pues carecen de sentido del humor y en cuanto te metes un poco con esos grupos reaccionan. Yo las únicas personas que han reaccionado pues a mis impertinencias con acritud ha sido, Felipe González ha conseguido que cada vez que oímos la palabra acritud nos riamos, han sido los tres grupos que he citado, los comunistas, las feministas y los judíos. Con los comunistas y con los judíos ya he hecho las paces, ya les he convencido de que mis impertinencias no tenían ninguna mala intención y las feministas siguen R que R. Hace poco, por el Día de Reyes, me llamó la revista Tiempo, porque en el número de Reyes pues habían decidido que 25 o 30 personas conocidas le hicieran un regalo a otras de Reyes, a otras 25 o 30 personas conocidas y que estas a su vez se lo devolvieran. Y entonces, bueno, elegían personas pues que tuvieran algo en contra entre sí y tal. Entonces a mí me preguntaron que qué le regalaría a Lidia Falcón, que es, como sabéis, la jefe del partido feminista. Y entonces yo dije lo que acabo de decir aquí, dije una noche de amor conmigo para que descubriera que soy el menos machista de los hombres españoles. Bueno, pues todos los regalados tenían que devolver el regalo. Éramos unas 30 personas y solamente hubo 2 que no devolvieron el regalo. Y una de ellas fue Lidia Falcón.
quizá, digo yo, será que no le gustan las noches de amor. Pero me pasó una cosa muy graciosa en Barcelona cuando me tiraron merengues. En cierta ocasión fui a dar una charla con Manolo Vázquez Montalbán, organizada por el Club Liberal en un lujoso hotel del centro de Barcelona, y entonces por la mañana me hicieron, volvemos también a los medios de comunicación, me hicieron una entrevista en la cual me preguntaban, pues porque claro, los periodistas, por ejemplo, a mí vienen y me dicen que yo alardeo de proezas sexuales. No es verdad que yo alardeo de proezas sexuales, es que todos los periodistas que vienen a mi casa lo primero que hacen es preguntarme por el sexo. Bueno, pues entonces contesto sobre el sexo con la misma sinceridad con la que contestaría si me preguntaran por las obras completas de Santo Tomás de Aquino. Y entonces, de la misma forma, pues todos los periodistas que vienen a hacer una entrevista me preguntan por las feministas. Llego a Barcelona para dar esta conferencia, viene una periodista del periódico y me dice, ¿qué opinas de las feministas? Y yo pues di una de estas respuestas largas y torrenciales que suelo dar. Estuve, me imagino, 20 minutos hablando de las feministas. Y la periodista, como si era una chica, como he dicho, como siempre hacen los periodistas, redujo todo a lo esencial. Es decir, a una frase puesta en mi boca que literalmente decía lo siguiente: todas las feministas son lesbianas, frígidas, snobs, rebotadas de movimientos gochistas o bueno, no sé qué otra cosa. Y si ellas dicen que nosotros los hombres somos violadores, yo digo que ellas son castradoras y yo personalmente prefiero que me violen a que me castren. Cosa que desde luego es cierto. Bueno, entonces, hete aquí que vinieron a la conferencia un grupo de feministas enfurecidas, cosa que yo solo me enteré al término de la charla. Y además repartieron mis declaraciones a la prensa en ciclostil a todos los del acto. O sea que estaba todo el mundo conchavado allí sabiendo lo que iba a pasar, menos Manolo Vázquez Montalbán, el señor que presidía el acto, que era un señor ancianito vestido con un traje gris y una corbata, y yo. Yo estaba ahí, el señor que presidía el acto estaba aquí y Manolo estaba aquí. Entonces, al terminar el acto empezó el coloquio, estaban sentadas en primera fila 10 o 12 feministas y una de ellas se levantó y me dijo, bueno, estamos muy sorprendidas por lo que has dicho, pero yo naturalmente pues dije lo que siempre digo, hablé a favor de los marginados, de los humillados, de los ofendidos, de los oprimidos, de las lesbianas, de los homosexuales. Entonces estamos, me dijeron, en absoluto acuerdo con todo lo que has dicho y nos sorprende mucho porque entonces no entendemos por qué esta mañana has hecho estas declaraciones, pero de todas maneras, como has hecho estas declaraciones y leyeron esas declaraciones, hemos decidido vengarnos y como igual que tú, yo me había pronunciado como pacifista, somos pacifistas, no te vamos a hacer daño, pero te vamos a enmerengar, me dijeron. Entonces yo creí que lo de enmerengar era un catalanismo, y que significaría empreñar, putear, una cosa así, y además creí que sería para algún lejano futuro, pero no, era castellano correcto, o sea, era llenarme de merengues y era para el inmediato presente. Entonces abrieron los bolsos, sacaron merengues y la emprendieron a merengar. Entonces, ni que decir tiene que para un discípulo de Groucho Marx yo alcancé allí mi definitiva coronación. La clásica tarta de nata en la cara de las películas de celuloide rancio. Y además como el merengue no tiene peso, se dirige muy mal. Entonces al señor que estaba a mi lado, al ancianito que presidía, lo cubrieron de arriba abajo de merengues. A mí también, ¿eh? Tengo unas fotos preciosas que estoy lleno de merengues por todos lados y además sonriendo, porque rápidamente cogí el micrófono y primero dije merengues blancos no ofenden y luego dije, ya en plan impertinente, dije, como mi cuerpo está hoy más dulce que nunca, invito a la más guapa de mis atacantes a que venga esta noche a mi hotel a lamérmelo. Y di el número de la habitación del hotel y una llamó. Lo que pasa es que ya estábamos celebrando el evento, con todo, bebiéndonos todo lo que había en la neverita del hotel y ya pues pasamos de la que llamó y no la llegamos a ver. Pero en fin, esto es un poco la historia de mis relaciones con las feministas. Sí, ahora queremos que elijas entre dos conceptos o entre dos cosas que hemos elaborado. ¿Mesopotamia o Miami? Mesopotamia. ¿Por qué? Pues hombre, en Mesopotamia, por lo pronto allí dicen que estuvieron el paraíso terrenal y por consiguiente nuestros primeros padres. Yo si de verdad existieron Adán y Eva, estoy deseando conocerlos y me imagino que será más fácil entrar en contacto con algún sistema psíquico oscuro en Mesopotamia que en Miami. Y luego en Miami es una horterada terrible, lleno de rascacielos, lleno de todas las cosas que yo odio en el mundo y además es una especie de cementerio de elefantes. Miami es una ciudad llena de ancianitos, pero ancianitos, muy ancianitos, muy ancianitos, muy ancianitos, que van allí como los elefantes a los cementerios a morir, a pasar los años de jubilación. Entonces, bueno, yo sigo a rajatabla la ley china, la ley taoísta, del taoísmo chino, que dice que para que las relaciones entre un hombre y una mujer funcionen bien,
la mujer tiene que tener la mitad de los años del hombre más uno. Entonces, claro, la gente que vive en Miami para mí es muy mayor, muy mayor, muy mayor, muy mayor. En cambio, en Mesopotamia es un pueblo más joven y me encontraría más cómodo allí. Aparte de eso, a mí me gusta el tercer mundo, porque en el tercer mundo, para mí el tercer mundo es la experiencia de la libertad. En el tercer mundo existen leyes imitadas de Occidente, pero no se aplican. Entonces hay una sensación de libertad como la que existía en la España de mi infancia, que era un país también lleno de leyes, pero donde las leyes no se aplicaban. Había una complicidad inmediata para burlar la ley por parte de todos los ciudadanos. Entonces esos son los países que a mí me gustan y no los países roturados donde todo está absolutamente encasillado y clasificado.